Buenas tardes, ingeniero Gustavo Loa. En esta tarde vamos a presentar el sustento de la tarea número 3 y los alumnos que conforman este equipo de trabajo, Piero Steve Campos Verdi y quien les habla Walter Javier Tantaminayo. Comenzando con el problema 1, nos indica tres diferentes fases, ¿no? La primera fase es una fase en rampa, una fase forzada. Como segunda fase forzada tenemos un cuarto de onda sinusoidal. Y después, al acabar esta carga, va a dejar a la estructura en vibración libre. Entonces, nos están pidiendo que realicemos la integral de Duhamel para el ítem A. Utilizando la integral de Duhamel, vamos a determinar las expresiones con las cuales vamos a determinar cómo es el comportamiento en cada fase. Acá hemos señalado cada fase y hemos determinado, hay dos formas de determinarlo, ¿no? Pudiendo hallar primero la integral a mano. Sin embargo, el programa MATLAB cuenta con una función que permite ingresar la función y esta determina inmediatamente con el comando int qué valores la conforman. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separarlos según su intervalo. La primera es una fase en rampa, la segunda es un cuarto de onda sinusoidal y la tercera es una fase libre. Sin embargo, acá es muy importante diferenciar los intervalos de tiempo. Entonces en cada fase vamos a aplicar la integral de Duhamel. Ahora lo curioso de esto es que las condiciones finales de cada fase van a ser las condiciones iniciales de la siguiente fase. Y así hasta llegar al último, que es la vibración libre. Y es así como se ha determinado. Y aquí podemos encontrar, de forma de resumen, cada expresión, ¿no? Del intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Esto se ingresa a MATLAB considerando bien lo que está pintado de rojo, considerando bien estos intervalos de tiempo. Para el ítem B nos están pidiendo que grafiquemos la carga normalizada con el TSUD normalizado respecto al periodo natural. Vemos que la respuesta normalizada no supera a la amplitud de la carga normalizada. Observamos el siguiente punto. Cuando la relación es 0.5, vemos que la respuesta normalizada sí supera la amplitud de la carga normalizada y la deja en vibración libre. Veamos cuando la relación es de A1, vemos que sigue aumentando la relación de la respuesta normalizada en función de la amplitud de la carga normalizada. Sin embargo, en este caso ya vemos que la primera onda que se forma es mayor a la que se genera en vibración libre. Cuando la relación es de A2, vemos que la relación de la respuesta normalizada en función de la carga normalizada es la misma, bueno, casi la misma, y la que es en vibración libre y es menor a la amplitud de la carga normalizada. Conforme va aumentando esta relación, por ejemplo, de 2 a 4, vemos que acá la amplitud de la respuesta normalizada ya es menor. Por ejemplo, en este caso, de la relación a 4, casi 3. Y en cambio, en el caso cuando la relación es a 2, la amplitud es 0.27. Entonces vemos que conforme va aumentando este factor, va disminuyendo su amplitud. En la parte C nos piden hallar el espectro respuesta con relación al TD entre TN, que es el periodo natural, para hallar la amplificación de carga dinámica. Ahora, vemos que este espectro es muy útil porque obteniendo este espectro ya podemos determinar cuáles son los desplazamientos máximos, porque podemos conocer, por ejemplo, cuánto es el U estático, y ese U estático multiplicándole por este RD nos va a dar el desplazamiento máximo. Ahora en el ítem D ya vemos un ejemplo numérico de cómo aplicar el espectro. En este caso nos dan un valor de masa, un valor de rigidez, y vemos cómo con la masa y con la rigidez ya puedo tener una frecuencia natural. Teniendo la frecuencia natural también podría tener el periodo natural. Ahora calculamos cuál es la relación entre TD y entre TSUE. Como tenemos el periodo natural, tenemos el TD que es dato propio del problema, 0.8, hallamos cuál es esta relación. En este caso es de 0.527. Subimos un poco y acá en este espectro ubicamos ese factor que hemos hallado, que por cierto es un valor adimensional, porque es relación de tiempos. Acá lo hemos ubicado en el valor del espectro 0.527 y obtenemos un valor RD, que aproximadamente es 1.46, también adimensional. Obtenemos el desplazamiento máximo, que simplemente es multiplicar el U estático por el RD. El U estático vendría a ser el PSU, que es la amplitud de la carga entre la rigidez, que también son datos del problema, y lo multiplicamos por el RD, teniendo así un desplazamiento máximo de 0.24 metros. ¿Qué hacemos con este factor? Puede ayudar, por ejemplo, para hallar la fuerza cortante máxima y de igual manera el momento máximo. Simplemente multiplicamos este factor, el máximo, por la rigidez y obtenemos la fuerza cortante máxima. Y para el momento máximo, este mismo factor lo multiplicamos por la
la altura que va a tener, en este caso la estructura, que también es otro problema 3.5. Y de esa manera podemos determinar cuán práctico es determinar un espectro de respuesta y cuán práctico nos puede ayudar a obtener un desplazamiento máximo. Pues bien, ahora para la pregunta 2, se nos presenta un pórtico, este de acá, en el cual se tienen sus propiedades, ¿no? Este pórtico debe ser sometido a esta aceleración en su base. Se puede observar que esta aceleración tiene un tiempo máximo de 0,01, el cual es un tiempo muy corto. Pues para resolver esta pregunta se usó métodos manuales y se obtuvo la matriz de rigidez mediante el método directo de rigidez. Entonces, una vez que se tiene la matriz de rigidez, se tiene que calcular la rigidez lateral. Una vez teniendo la rigidez lateral y teniendo la masa, se calculó el periodo del pórtico y su frecuencia natural. Es necesario aclarar que como la duración de la carga es menor al 25% de este periodo natural, entonces lo que se puede hacer es que el impulso, es decir, el área bajo la curva de fuerza entre la masa por la frecuencia natural, se puede igualar al desplazamiento máximo de la estructura. Y se obtuvo que el desplazamiento máximo es de 0,19 centímetros prácticamente. Ahora, teniendo este desplazamiento lateral, se calculó cuánto sería la fuerza restitutiva máxima, como mediante la multiplicación de este desplazamiento por la rigidez lateral. Y se obtuvo una fuerza restitutiva de 125 kilonewtons. Teniendo esta fuerza, se obtuvo las solicitaciones en las columnas y en las vigas mediante el método de rigidez sistematizada. Pues bien, teniendo estos datos, se obtuvo el momento en cada columna y la fuerza cortante en cada columna. Pues bien, ahora para el inciso B nos indica que debemos calcular la respuesta tanto de desplazamiento relativo, velocidad y aceleración para el mismo pórtico analizado en el inciso B, pero esta vez sometida a una señal sísmica. La señal sísmica que se usó es la G02090AT2. Pues bien, la respuesta obtenida mediante tres diferentes métodos de integración numérica son estos de acá. El azul corresponde a la respuesta usando el método de Newmark, el verde diferencia central y el rojo de Nigan-Sanjenis. Se puede observar a simple vista que la diferencia entre estos tres métodos no es clara. Además, si es que los separamos, se puede ver que la diferencia es menos perceptible. Ahora bien, para poder encontrar, por ejemplo, el desplazamiento máximo, lo que se tuvo que hacer es un acercamiento muy grande hacia las respuestas obtenidas. Y aquí ya se puede notar un poco de diferencia, pero en generalmente son todas respuestas iguales y válidas. Para el inciso C nos piden que debemos resolver el mismo pórtico con la misma señal sísmica y obtener la respuesta pero usando el dominio de las frecuencias. Pues bien, se graficó la respuesta que se obtuvo, que es básicamente el desplazamiento relativo versus el tiempo. Luego se comparó con un método de integración numérica como es el de Nigan-Sanjenis. Y podemos observar que también, como pasaba en el caso anterior, la diferencia entre ambas respuestas es muy baja o nula. Para este de acá también se hizo un zoom muy grande para poder encontrar cierto nivel de diferencia y se obtuvo que mediante el método de integración numérica el desplazamiento relativo máximo es de 0,1267 centímetros, mientras que el desplazamiento relativo usando el dominio de las frecuencias es de 0,1273. Se ve que la diferencia también es mínima, prácticamente son iguales. Para el ejercicio 3, en el inciso A nos indica que debemos construir las gráficas de espectro de desplazamiento, espectro de pseudo velocidad y pseudo aceleración para tres diferentes señales sísmicas. Para este fin se usó el método de Nigan-Sanjenis para encontrar las respuestas. Acá podemos ver la aceleración en el suelo, por ejemplo, para la primera señal sísmica, que es la misma analizada anteriormente. Y acá se obtiene el espectro de desplazamiento, el espectro de pseudo velocidad, el de pseudo aceleración. Esto es para la segunda señal sísmica y así con cada una de las señales. Se puede ver que hay una clara diferencia entre este espectro de desplazamiento y el anterior. ¿En qué zona? Justamente en esta parte de acá, en la zona central, a partir de 2 segundos hasta los 8 segundos. En esta parte de acá se puede ver que tanto el espectro para un amortiguamiento de 0%, 2, 5, 10 y 20% tienen valores máximos muy variables. En cambio, en el anterior podemos ver que a partir de los 4 segundos
los espectros de diferentes amortiguamientos colapsan hacia valores muy parecidos o iguales. En el espectro de pseudovelocidad también podemos encontrar una clara diferencia con respecto a la señal anterior. Por ejemplo, para un amortiguamiento de 5% en este espectro se nota un comportamiento errático para periodos cortos y posteriormente de 2 hasta los 7 segundos de periodo, todas las curvas tienden a valores diferentes. Después de los 8 segundos ya colapsan a un valor igual. Mientras que en el gráfico anterior veíamos que hay una zona en la cual se comporta erráticamente antes del primer segundo, luego de entre el primer segundo y el segundo obtiene sus valores máximos, todas las curvas de diferentes amortiguamientos. Posterior a los 2 segundos vemos que todas las curvas colapsan a un valor igual. La tercera y última señal que se usó es la STG090AT2. Si comparamos este espectro con respecto al anterior, se puede observar que en la zona inicial hasta un periodo de 2 segundos el comportamiento es un comportamiento errático y posterior a este todas las curvas tienen diferentes valores máximos. Después de los 9 segundos parece que tienen a un valor igual. Ahora bien, con respecto al espectro de pseudoaceleraciones podemos observar que esta última señal tiene un comportamiento muy variado de acuerdo al amortiguamiento que se está analizando para el oscilador. Por ejemplo, podemos observar que para un oscilador de 0% de amortiguamiento, el desplazamiento máximo llega a ser hasta 3.5 veces g, mientras que el PGA viene siendo aproximadamente 0,45 PGA, es decir, un factor dinámico de más de 7 veces. Después de esta zona en la cual se obtienen los valores máximos para los espectros, se puede observar que las curvas parece que tienden a un valor similar. Sin embargo, hasta los 2 segundos se separan y luego de los 2 hasta los 2.5 o 2.4 segundos parece que vuelven a ser algo similares, después del cual se vuelven a separar y por último ya terminan en un valor constante y se van tendiendo a cero. Para el inciso B de la pregunta 3, nos piden que comparemos los valores espectrales de pseudovelocidad y pseudoaceleración respecto a los de velocidad y aceleración absoluta. Entonces, como tenemos tres registros, comparamos cada uno en base a los amortiguamientos que nos han propuesto. Entonces, podemos ver, por ejemplo, para el amortiguamiento 0 del primer registro, que prácticamente el gráfico de la aceleración espectral es muy similar, por no decir igual, al gráfico de la pseudoaceleración espectral. Entonces, que cuando analicemos alguna estructura determinada, podemos trabajar tanto como con el gráfico de aceleración o como el de pseudoaceleración espectral, porque la diferencia es mínima. Podemos ver de repente el siguiente caso cuando con otro amortiguamiento, es el mismo registro, pero con el amortiguamiento de 2%. Entonces, conforme vamos evaluando cada amortiguamiento, vamos a ver que los gráficos son muy similares. Sin embargo, hay un amortiguamiento que sí no es tan similar. Y ya vemos que, por ejemplo, para el 20% de amortiguamiento, ya tenemos casi dos gráficos diferentes. Vemos que ya se diferencian bastante. Entonces podemos decir que a partir del 20% ya se empiezan a diferenciar estos gráficos de aceleración, tanto el espectral como el de pseudoaceleración espectral. Sin embargo, evaluando el gráfico de velocidad espectral y de pseudovelocidad, vemos que estos desde un inicio sí son diferentes. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado cuando analicemos, porque tenemos que identificar y diferenciar sobre todo muy bien cada uno para no cometer errores. Entonces, evaluamos para el siguiente registro, porque a lo mejor esto solamente pasa en este registro, ¿no? Entonces, evaluamos el siguiente registro y vemos que para todos los amortiguamientos, la relación de estas dos aceleraciones va a ser la misma. Son muy similares, 5% igual similares, 10% ya se está alejando un poquito, 20% vamos a ver, 20% ya está muy alejado, ¿no? O, bueno, acá son valores que si sacamos un cociente, por ejemplo, entre uno y otro, se va a ver, no va a ser la unidad, por ejemplo, ¿no? Y de igual manera acá vemos que los gráficos de velocidad espectral y pseudovelocidad espectral sí son diferentes. ¿Qué podemos acotar respecto a estos gráficos? Que a partir de un periodo de 2 segundos se diferencian más estos gráficos. Otra cosa que también se puede comentar es que si quisiéramos escalar de repente de un amortiguamiento a otro, no es recomendable hacerlo en este caso porque vemos que la diferencia no siempre es continua, ¿no? Vemos este tramo que se va anchando, va anchando, en cambio inicialmente era pequeño la diferencia, entonces no se podría escalar, no es recomendable que se pueda escalar acá. Inciso C, nos piden que hagamos algo similar,
pero en este caso nos piden que solamente relacionemos la aceleración espectral. Es curioso que nos pidan analizar esto porque, como mencionamos anteriormente, la aceleración espectral y la pseudoaceleración prácticamente guardan una misma relación. Bueno, de hecho que las gráficas no van a ser similares porque son diferentes amortiguamientos, pero va a haber un punto en los cuales cuando va aumentando el periodo, por ejemplo a partir de 2, ya se van acercando estas gráficas. Entonces, uno, si no evalúa, por ejemplo, una relación de aceleraciones espectrales, podría decir, ¿no? Si solamente tuviera este gráfico, diría, bueno, si evaluamos una relación respecto a este punto, diríamos que es la unidad. Pero haciendo el cociente, aplicando el cociente, vemos, por el contrario, mire, se va alejando. O sea, conforme va creciendo el periodo, se va alejando de la unidad. Entonces no podríamos, y es porque acá hay diferencias milimétricas, entonces podríamos decir que esa relación tiende a más a la unidad cuando la razón de la diferencia de amortiguamientos es pequeña, ¿no? De 5 a 2%. Ahora evaluemos cómo tiende cuando es de 20 a 5%. Por ejemplo, vemos que acá llegó un periodo de 10 segundos y ya estábamos en una amplitud más o menos de 1.15. Y ahora entremos cuando nos piden comprar el 20 y el 5%. Acá la diferencia de amortiguamientos es mayor. Por ejemplo, del 20 al 5% se dispara un valor cuando el periodo es 10 a más de 1.5. Entonces, es por eso que viene la importancia de evaluar si realmente tienen un mismo valor numérico. Para el inciso E, lo que nos indica es que debemos eh, sacar un resultado promedio de los espectros que se analizaron anteriormente para las 3 señales sísmicas y adicionalmente a eso compararlo con los factores ZCS de la norma E030. En morado se encuentra el espectro de la norma, que es este de acá, el cual tiene una plataforma, mientras que los espectros calculados son los de otros colores. Se puede observar también el espectro de línea punteada de color negro, es justamente el que representa el espectro promedio. Entonces, ¿qué se puede observar? En primer lugar, que todos los espectros obtenidos numéricamente tienen un valor de PGA igual, de 0,45. Y adicionalmente, como se puede apreciar en el espectro de línea color negra punteada, la zona de amplificación dinámica llega simplemente hasta un valor de 0,7 de periodo, mientras que la norma indica que se va a considerar hasta un periodo de 1. Entonces se puede observar que esta zona de amplificación en realidad es menor al de la norma. La norma indica que es 1, pero estamos observando que realmente sería de 0,8 segundos. ¿Qué más? Se puede ver también que el espectro promedio decrece rápidamente a partir de este periodo, de un periodo de 1.6 aproximadamente, mientras que en el de la norma indica que a partir de 1, del periodo de 1, decrece rápidamente y luego decrece, pero lentamente. Pues bien, se ve que hay una clara diferencia entre el espectro de la norma y el espectro promedio. Se puede ver justamente en esta zona, el área encerrada entre las dos curvas, y se observa que en la zona inicial, aproximadamente hasta 4 segundos, es una zona muy, muy grande, muy variable, donde hay mucha diferencia entre la norma y lo que indica el espectro promedio. Pero luego, de los 5 segundos, 6 segundos en adelante, ya los valores espectrales tienden a un mismo valor que es aproximadamente 0. Además, se puede observar que los espectros de esta señal sísmica son mayores al espectro de la norma en este periodo de 0 a 0,8. Se puede ver, por ejemplo, en el espectro obtenido de la señal sísmica amarilla, que puede llegar hasta un valor mayor a 1.5 veces la aceleración de la gravedad, mientras que la norma indica que solamente que es incluso menor que 1.2 veces el valor de la gravedad. Entonces se puede ver claras diferencias entre los valores espectrales en aceleración tanto de la norma como los obtenidos con métodos numéricos.